agradecidos porque nos permites estar hoy presentes acá en esta clase. Gracias, Padre bendito, porque nos das el privilegio, Padre, de poder hoy, mi Dios eterno, recibir esta clase. Te pedimos, mi Dios, que nos dé sabiduría y entendimiento para poder comprender, Padre, todo lo que hoy se va a compartir. También te pedimos, Padre, que le des sabiduría a nuestro hermano Fernando, Padre, para que pueda hablar conforme a tu voluntad, mi Dios. En tus manos, Padre, ponemos toda la clase porque sabemos, Padre, que en tus manos está seguro todo. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Josías. Bien, hemos llegado ya al capítulo 5. Esta es nuestra sexta clase y damos gracias al Señor porque nos ha permitido llegar hasta acá. El capítulo que vamos a ver hoy, el capítulo 5, si ustedes observan el libro que se compartió de texto, se cierra allí. Acá les muestro los 4 tomos del comentario bíblico iberoamericano de Juan Stam, que va a servir como un libro de texto para nuestra clase. Claro, ¿verdad? También nos auxiliamos de otros libros, pero este es nuestro texto base. El tomo 1 abarca los capítulos del 1 al 5, es decir, lo que vamos a terminar de ver hoy. Eso significa que para la próxima clase vamos a utilizar el tomo 2 que abarca del capítulo 6 al 11 de Apocalipsis. Yo se los voy a facilitar también para que ustedes puedan ir haciendo su colección, porque este tipo de libros son un poco difíciles de conseguir. Pero bueno, usted lo va a tener acá. Procedo entonces, hermanos, ya a compartir pantalla de la presentación de esta noche. El capítulo 5 nos presenta la visión del Cordero. Y como ustedes pueden verlo, el capítulo 5 de Apocalipsis es bastante breve. Únicamente tiene 14 versículos que en realidad forman un solo texto con el capítulo 4. Recuerden que la división en capítulos y versículos no es algo inspirado, no es que la Biblia estuviera así. Es algo que se hizo luego en siglos recientes para poder facilitar el estudio, el aprendizaje, la memorización sobre todo. Pero muchas veces la estructura actual de capítulos rompe o desune pasajes que deberían estar unidos de forma natural, los separa, ¿no? Entonces, eso pasa con el capítulo 4 y el capítulo 5, que forman una sola visión. En la primera estuvimos viendo el trono y aquel que estaba sentado. Hoy vamos a ver la visión del Cordero que le da sentido y es un preámbulo que contrasta con el resto del libro de Apocalipsis, donde las escenas son grotescas, donde son feas, por decirlo de alguna manera. La belleza, la estética y la armonía que estos capítulos nos presentan contrastan con el resto. El capítulo 5 y el 4, como lo dije, son una sola unidad, donde se nos presenta un ritmo de adoración que parte eh, desde algo sencillo hasta un crescendo, donde todo lo demás, donde toda la creación se une para adorar a Dios. Aquí vemos estructurada la visión del Cordero de la siguiente forma. Los versículos del 1 al 4 nos hablan del rollo sellado y esa apertura misteriosa que se busca lograr. Los versículos del 5 al 7 nos hablan del Cordero vencedor, que también es el león de la tribu de Judá. Del 8 al 12 nos presenta la adoración celestial, donde esos seres celestiales, tanto los 4 seres vivientes como los 24 ancianos, se unen para adorar al Cordero. Y al final todo se vuelve una alabanza cósmica donde todo lo que está en el cielo, en la tierra, en las aguas y debajo de la tierra alaba a Dios, lo cual era una figura para referirse al universo entero adorando a Dios. Prácticamente la visión del trono en el capítulo 4 logra su clímax con la aparición del Cordero en el capítulo 5 y la adoración universal que continúa. Me gusta esta imagen. Imagínese un rollo allí completamente sellado por 7 sellos. Leemos en los primeros versículos del 1 al 4, si alguien pudiera leerlo, por favor. Amén, Amén. amén. Ok, Dele, hermana. Amén. Cinco, ¿verdad? Del 1 al 4. correcto. Amén.
La palabra dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Amén. Gracias, hermana. Wow, imagínense la escena acá. Como dije, es una continuación y aquí entra el personaje principal de todo el libro de Apocalipsis. En la mano derecha de aquel que está sentado en el trono, nosotros podemos ver, o Juan ve, un rollo que estaba escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Pero acá hay una pregunta que nos obliga el texto a hacernos, porque el libro trata de la historia humana, trata de la historia de la creación desde una perspectiva divina. Para nosotros, quizás mucho de lo que ha pasado a través de la historia no tiene sentido y a veces intentamos buscárselo y no lo encontramos, particularmente para los cristianos del primer siglo que estaban siendo masacrados y perseguidos a manos del Imperio Romano. La historia no parecía tener mucho sentido. Y el Apocalipsis no se anda con vueltas, no se anda con rodeos, simplemente nos muestra que el único capacitado para desentrañar el significado de la historia humana es el Cordero que venció en la cruz, que resucitó y que ahora está sentado en el trono de las alturas. Es interesante que dice que nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro. Es más, ni siquiera era digno de mirarlo. Notemos algunos detalles con respecto al rollo que se encuentra en la mano del Todopoderoso. Note que el libro está escrito por ambos lados. Eso significa que él está repleto de contenido, abunda el texto dentro de ese rollo. Y la verdad es que esto solo se hacía cuando el contenido era demasiado grande. Normalmente en un rollo solo se escribía de un lado, pero el hecho de que esté escrito por ambos trata de darnos la idea de la plenitud de los decretos divinos a través de la historia. El hecho de que esté sellado con 7 sellos nos muestra algo bien importante, ya que cada uno de estos sellos nos van mostrando cómo parte de la historia humana va cobrando sentido y a la vez la apertura de cada sello eh, no solo contiene acontecimientos que aún son venideros para Juan y para sus lectores, sino que cada uno de ellos son tanto catastróficos como salvíficos. Catastróficos porque para el mundo incrédulo significa un juicio de Dios y muchos terminan siendo destruidos o muertos con cada apertura de sello. Y salvífico porque a través de los juicios Dios consuma la salvación de su pueblo. Eh, Esto también hay otra figura que también nos transmite un significado fuerte y es que el rollo está en la mano derecha de aquel que está sentado en el trono. Si el rollo representa en sí mismo la consumación de la historia desde la perspectiva divina, el hecho de que esté en la mano del que está sentado en el trono nos recuerda que la historia de la humanidad, la historia de toda la creación, todo lo que ocurre en el orden creado, surge y ocurre bajo la supervisión constante de Dios. No hay nada que se le escape. Que el rollo que representa la historia de la creación, la historia de la humanidad, la historia de este mundo, esté en la mano derecha de Dios, significa que Él es soberano, el rey de la historia, aquel que dirige, controla y lleva cada suceso a cumplir con sus propósitos específicos. No estamos hablando, como algunos sugieren en la teología calvinista, por ejemplo, que Dios ha predeterminado cada suceso. No, si Dios predeterminara cada suceso, Dios sería el culpable del pecado. El hecho de que Dios sea el soberano de la historia significa que no importa qué es lo que nosotros como seres humanos hagamos para pervertir el plan de Dios, Dios tiene suficiente poder y es tan soberano que no tiene temor de darnos libertad para que nosotros hagamos aquello que nos parezca bien.
porque al final de la historia, Él tiene el control y Él puede utilizar hasta nuestros errores y nuestros pecados para que cumplan con un propósito particular de Él, ¿no? Usted puede ver esto, por ejemplo, en el caso de Faraón. No es que Dios haya obligado a Faraón a hacer las cosas malas. Simplemente Dios utiliza la conducta del Faraón para manifestar su gloria. Pues la gente pudo ver cuán grandioso era Dios sometiendo a un hombre que se creía Dios él mismo. De igual manera, con la historia de la humanidad, que el rollo esté ahí, nos recuerda eso. Dios está en control. El que está en el trono controla la historia de la humanidad. Y hay un desafío. ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Proclama un ángel que la Biblia describe como muy fuerte y lo proclama en todo el universo para que hasta en los últimos confines se oiga esa petición. ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Y el cosmos calla. Hay un profundo silencio porque nadie merece abrirlo, porque nadie es digno de darle un significado o un propósito a todo lo creado ni a la historia. Es por eso que Juan dice en su libro, él se pone a llorar desconsolado al saber que no hay nadie que sea capaz de darle sentido. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido hemos sentido que lo que está ocurriendo no tiene sentido? Que pareciera como que Dios no está al frente, como que Dios se ha olvidado de nosotros y no hay nada más que llorar por lo que estamos viendo, que no es lo que nosotros esperaríamos. Juan llora al ver que nada de lo que está pasando tiene un sentido, nadie puede darle un propósito, nadie es digno de explicarnos el porqué. Pero acá nosotros debemos, la idea de Juan es llevarnos precisamente a contemplar al Cordero, porque ese mismo ser que extendió la gracia para nosotros en la cruz del Calvario es el mismo que va a juzgar a la humanidad. Y esto es algo poético, algo hermoso, que aquel que compró nuestra redención sea quien nos juzgue al final y juzgue a aquellos que hayan rechazado su sacrificio y su oferta de gracia para cada uno de nosotros. Él merece juzgar y Él lo será. Y hay algo que nos dice los siguientes versículos. Ya vimos que no hay nadie digno, pero de pronto la respuesta viene. Si alguien más nos ayuda con los versículos del 5 al 7, por favor. Amén. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados para toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Amén. Lo primero que aparece, hay dos figuras que en Apocalipsis representan a Jesucristo. La primera de ellas acá la vemos en el versículo 5, donde dice que primero el mandato para Juan, no llore, ya deja de llorar, porque ya se halló aquel que es digno de abrir el rollo, de romper sus sellos, ya encontramos aquel que le puede dar significado a la historia, a la creación misma. Y este es el león de la tribu de Judá que ha vencido. La otra figura que emplea es el cordero, pero note el anuncio del anciano. Eh, Ahora, si el ángel dio un mensaje bien general, buscando en todo el universo creado a alguien que fuera digno, ahora un anciano de forma personal se acerca a Juan y con un lenguaje victorioso, con un lenguaje muy característico de los cristianos del primer siglo, él habla de la victoria de Cristo y lo presenta como el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Cada uno de estos títulos obviamente se enmarca dentro de la tradición hebrea y nos describen la forma en que los judíos entendían al Mesías que iba a venir. Para ellos esperaban obviamente un Mesías que fuese poderoso,
imponente como un león y que fuera conquistador. En la mentalidad judía, el león era el rey de las bestias salvajes y por lo tanto representar al Mesías como esto solo era para indicar que es aquel que somete a todas las potencias violentas, pecaminosas, a todos esos reinos perversos bajo el dominio de Dios, aquel que gobierna. Y el hecho de que una ese título, león de la tribu de Judá y raíz de David, nos recuerda tanto el linaje como el pacto davídico. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario venció, como lo dice en Mateo y en Juan, primero sobre el diablo. Lo que él efectuó en la cruz, aunque aparentemente fue una derrota, la verdad es que fue una victoria aplastante sobre el diablo y sobre las obras de él. Él mismo dijo, para esto vino el Hijo del Hombre, para destruir las obras del diablo. Recordemos que nuestro Señor estaba dando cumplimiento al protoevangelio, a Génesis 3:15, donde se nos menciona que la simiente de la mujer sería mordida en el calcañar por la simiente de la serpiente, pero que a la vez, en esa misma mordida, la simiente de la mujer iba a aplastar de una vez por todas la cabeza de la serpiente. Una herida en el calcañar es curable, pero que le aplasten la cabeza, no hay manera de levantarse de esto. Entonces, Cristo parecía derrotado, Cristo parecía humillado, pero con esa humillación él aplastó para siempre al diablo y sus obras, y fue un golpe mortal. Pero él no solamente ha vencido al diablo, sino que también venció al mundo y a todas sus estructuras de poder. ¿Cómo? Él dijo, mi reino no es de este mundo, y con ello Cristo quiso indicar que la forma de su reino no es al estilo de los gobernantes de las naciones. Él dijo, los reyes de este mundo se enseñorean de sus súbditos y ejercen sobre ellos autoridad. Esperan ser servidos, pero entre ustedes no será así. Hace poco oímos comentarios, yo creo que lo mencioné en la clase anterior, del primer ministro de Israel, donde él decía que Cristo no tiene ninguna ventaja sobre Gengis Khan, ya que Gengis Khan logró someter al mundo por la violencia, ejerciendo dominio. Y él decía que cualquiera que tenga con poder para usarlo debe actuar con violencia, incluso para frenar el mal. Pero esa es la manera del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, en vez de actuar con violencia, dejó que sobre él ejercieran violencia para poder de esta manera vencer el pecado. Él nos dijo, no sé, que no fuéramos vencidos las escrituras nos lo recuerdan también. Cristo dijo que pusiéramos la otra mejilla. También se nos dice en las epístolas que no debemos ser vencidos de lo malo, sino vencer con bien el mal. Y Jesús lo demuestra. Ahora, él vence sobre el diablo en la cruz, vence sobre el mundo haciendo lo opuesto a lo que hacían los gobernantes y demostrando que el camino de la paz, del amor y del perdón es mejor que el camino de la violencia, el odio y la guerra, y que eso no representa los valores del reino de Dios. Eso sería muy útil de considerar, particularmente en la coyuntura política actual, donde la guerra es usada, la invasión a otros países es usada para supuestamente imponer el bien y destruir el mal, aunque cuando hablamos de seres humanos no se trata tanto de derrotar el mal, porque tanto del invadido como el invasor, ambos son cargados de pecado y actúan por sus propios intereses, pero Cristo actúa de una manera distinta. Su reino no es de este mundo ni al estilo de este mundo. Pero nuestro Señor no solo ha vencido al diablo y al mundo, Él ha vencido también sobre la muerte, ya que con la resurrección nos liberó, por decirlo de alguna manera, de ese terrorismo de la muerte. ¿Por qué terrorismo? Hebreo nos dice que muchos seres humanos o todos vivíamos bajo el temor de la muerte, pero Cristo se hizo carne para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y él resucita y somete a la muerte misma bajo la planta de sus pies. Y un día también la someterá debajo de los nuestros. La victoria de Cristo también es sobre el pecado porque Él nos da la solución. Lo que la ley no pudo hacer, llevarnos a una vida de santidad, sino simplemente marcarnos cuán pecaminosos somos, Cristo lo resuelve. Los sacrificios jamás podían limpiar nuestra conciencia ni borrar el pecado, simplemente cubrirlo y dar un año de tregua más entre Dios y el humano pecador.
Pero ahora Cristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Como lo dijera el autor de los Hebreos, Él ha vencido el pecado. Volvamos a la figura del león de la tribu de Judá. Otra vez, ¿de dónde toma las figuras? Como dijimos, Apocalipsis toma prestado del Pentateuco, de los profetas, de los salmos y utiliza cada figura, incluso de libros apocalípticos apócrifos, cuando un símbolo le sirve o le funciona. Esta figura del león de la tribu de Judá es tomada de Génesis 49, versículos 9 al 10, donde Jacob, a punto de despedirse de sus hijos, empieza a profetizarles de esa bendición patriarcal que vislumbra su futuro. Y cuando llega a Judá, lo describe como cachorro de león, es Judá. No será quitado el cetro de Judá. Porque, como ya lo dije, el león era un símbolo natural de fuerza y a veces de ferocidad. Curiosamente, otra vez, esta figura no solo es tomada del Génesis, sino también de un libro de apocalíptica judía, un texto apócrifo, el cuarto Esdras, capítulo 11 y 12, donde el Mesías conquistador es descrito como un león que vence al águila. Recordemos que el águila era el símbolo de Roma, ese poder imperial que había oprimido a Israel y que ahora estaba oprimiendo al mundo entero y persiguiendo a los cristianos. Entonces, en el cuarto Esdras, un libro escrito durante el periodo del judaísmo del segundo templo, que obviamente no fue escrito por Esdras, ¿verdad? Sino que es también pseudoepigráfico, nos muestra cómo el Mesías iba a aplastar a Roma, anticipándose precisamente a este mensaje. De ahí que la figura del león sea entendida por aquellos que conocían los apócrifos, como también para rememorar la profecía de Jacob, el gran patriarca de la nación judía. Eh, Ahora, ¿qué hay con el otro título? La raíz de David. Esto es tomado de varios libros. En Apocalipsis 11:1 se habla de que saldrá un vástago del tronco de Isaí y un retoño brotará de sus raíces. Debemos recordar que Isaí era el padre de David. Zacarías 6:12 nos dice, este es aquel cuyo nombre es renuevo, pues echará renuevos de sus raíces. Otra vez, Zacarías, tanto Isaías sirven de base y Jeremías 23:5 nos habla otra vez de ese semaj, de ese retoño que pues obviamente traería salvación. Así que básicamente la figura de la raíz de David es una fusión de la mentalidad de Isaías con Zacarías y Jeremías para presentarnos al Mesías como el cumplimiento de todo el pacto davídico. Él es la raíz, porque Él es el origen de la fuente del pacto, y Él es el linaje de David, porque es el heredero legítimo al trono de David. Recordemos que cuando vamos a la genealogía de Jesús, ya sea la de Mateo, que nos presenta la genealogía de Jesús a través de José, su padre adoptivo, o la genealogía de Lucas, que nos presenta el linaje de Jesús según su madre, de quien heredó su sangre, el ADN de su cuerpo físico y por consiguiente su naturaleza humana. Ella era una princesa davídica. En María por la línea de Natán y José por la línea de Salomón. Al final, Jesús terminaba siendo la raíz y el linaje de David. Primero, por la herencia genética de su madre. Y hay quienes piensan que María no tuvo nada que ver con el aportar un cuerpo para Jesús, pero si bien es cierto, Dios hace que María quede embarazada, Dios mismo toma el ADN, la sangre y carne de María para darle un cuerpo a Jesús. De lo contrario, hubiera sido un engaño. Jesús no hubiera sido descendiente del rey David, ya que por José, al ser hijo adoptivo de José, tenía derecho legal, pero no la sangre de David. Con María y José Jesús adquiere dos, el derecho de sangre con María y el derecho legal al trono por parte de José. De ahí que Juan tome esta figura y nos diga con esto que Jesús es tanto el león de Judá, el que va a frenar y someter a toda potencia violenta, aquel que viene para conquistar, pero también Él es el cumplimiento y el origen y el principio y el fin del pacto davídico, que incluye un reino mesiánico, es decir, el milenio, donde Cristo, como heredero al trono de David, gobernará las naciones.
Esto nos es recordado en el Nuevo Testamento, donde a Jesús comúnmente se le llama Hijo de David. Recordemos aquel que clamaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo cierto es que con esto estaba indicando que él reconocía que él era el Mesías. Pero al mismo tiempo, Jesús le recuerda a los fariseos que el Mesías es más que el hijo de David o su descendiente físico. Y recuerda el Salmo 10, donde le dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Y nos recuerda que Él es el linaje, sí, pero Él también es la raíz, el principio de todo. Y el mismo linaje de David no sería nada sin Cristo. Él viene para cumplir esa promesa. Pedro en Pentecostés nos habla de Jesús como alguien mayor de David y como Señor de David también. Lo mismo hace Pablo cuando asocia el linaje davídico del Mesías, de Jesucristo, con su resurrección y con su deidad. La siguiente imagen que vimos en los versículos 6 y 7 es un tanto grotesca, pero también cargada de significado. Dice que vio en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y de los ancianos, él está en el centro, es el eje de todo, a un cordero que estaba de pie, pero este cordero tenía una peculiaridad. Parecía haber sido sacrificado. Nota el contraste que hace Juan acá ahora en esta figura. Primero lo presenta como el león anunciado, que delatan la estirpe tanto judía como davídica. Él es de la tribu de Judá, el león, el nacido para gobernar y conquistar, pero también es la raíz de David, la fuente del pacto davídico que incluía un reino mesiánico sobre la tierra. Acá hay un lenguaje mesiánico militante y político para el judío promedio que escuchara esta frase. Está hablando de un reino real, político de Dios, que va a ser instaurado en la tierra al final de los tiempos por Cristo. Pero también nos dice que cómo ese león llegó a tener su dominio y nos lo presenta bajo el término de un cordero. Sobra, o más bien cabe decir que la figura del cordero no era un título mesiánico, no había sido usado por los rabinos para referirse al Mesías. Nadie quería un cordero, querían un león. Pero Juan usa ambas figuras. Y esto es impactante porque nos cambia o nos muestra la doble imagen o el doble ministerio de Cristo acá, como cordero y como león. La figura del cordero nos recuerda precisamente al Éxodo, donde los judíos sacrificaron el cordero pascual para evitar que el ángel de la muerte los destruyera, y con la sangre del cordero marcaron los dinteles de sus casas. Entonces también nos recuerda a Isaías 53:7, donde nos dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Entonces, es tanto una figura tomada del libro de Éxodo como una figura tomada de Isaías. Nos dice que hay algo más con este cordero. Este cordero está de pie y no es un cordero normal. Parece como que está degollado. De hecho, lleva el corte en la garganta y está sangrante, pero sigue de pie. Hay versiones que no dicen el cordero que fue inmolado, sino el cordero que fue degollado, porque eso es lo que transmite la figura. Un cordero que fue degollado y la sangre le está fluyendo y brotando y ha manchado su pelaje. ¿Por qué? Porque acá nos recuerda el sacrificio de Cristo, pero también nos señala algo. El cordero, al ser degollado, debería estar muerto, tirado en el suelo, pero el cordero está de pie. Y eso es extraño dentro de la figura. Él había sido sacrificado, pero curiosamente había sobrevivido a su propio sacrificio, porque era un cordero degollado que estaba vivo y de pie a pesar de la herida borbotante, de esa herida que brotaba sangre. Y ahora es curioso porque note lo que se dice del cordero, que este cordero va a juzgar, y más adelante lo vemos en el capítulo 6, donde el cordero está juzgando con ira a sus enemigos. Usted esperaría que el león muestre ira y ataque a su presa,
Pero en el capítulo 6 es el Cordero el que está mostrando ira y el que está juzgando o atacando a sus enemigos. En el capítulo 19 se menciona otra vez la figura del Cordero, pero él va a la cabeza de su pueblo y en el 17 hace la guerra contra los impíos. En el 19 se presenta ese mismo Cordero como Rey de Reyes y Señor de Señores y nos muestra la verdadera naturaleza. No, ciertamente, volviendo a lo que decía el señor Netanyahu, él esperaba un león, pero Cristo demostró que como cordero, él es digno de juzgar a las naciones y de someterlas y de conquistar todos los reinos del mundo con una derrota aparente por medio del amor y el sacrificio. Vamos a la siguiente figura. Este cordero tiene algunas peculiaridades. No solo está degollado y sangrante, pero sigue de pie. Ha vencido la muerte y lleva las marcas de la muerte, pero también tiene 7 cuernos. En la Biblia, el cuerno tenía varios significados. Uno de ellos era fuerza y vigor, otro era honor y otro era reinado. Y cuando nos dice que son 7 cuernos, esto nos está hablando de un poder omnímodo, es decir, de un poder que lo abarca todo. Y nos recuerda lo que Jesucristo dice en Mateo 28:18: toda autoridad, toda exousia me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Son 7 cuernos que representan fuerza, honor y reino. Es decir, Cristo reina de forma incuestionable sobre todo. Él es el que tiene mayor honor. Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Él es omnipotente. No hay nadie que pueda resistir al Cordero y Él reinará. Es lo que nos está señalando los 7 cuernos. De hecho, Él ya está reinando. A veces pensamos que Cristo espera para venir a la tierra y tomar su reino, pero desde los cielos Él ya está reinando sobre toda la creación y un día será visible ese reino aquí en la tierra también. Es la petición del Padre nuestro: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Luego vemos lo otro, no solo 7 cuernos, sino también 7 ojos. Debemos recordar que en la Biblia los ojos son símbolos de percepción, de conocimiento, de visión, obviamente, y representan, de acuerdo con Proverbios 15:3, el conocimiento pleno que Dios tiene de todas las cosas. Y nos recuerda que nuestro Cordero resucitado lo sabe todo, es omnisciente, no hay nada que escape de su vista, de su vigilancia o de su conocimiento. Él es Señor y visualiza el pasado, el presente, el futuro, lo que podría ser, lo oculto, aquello que nadie más conoce. Sus 7 ojos lo escudriñan todo. Luego nos dice que junto a Él hay 7 espíritus, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esta figura la explicamos ya en las clases anteriores y decíamos que representan el poder del espíritu para abarcar todo el universo. Abarca también o significa también que la plenitud del Espíritu Santo reposa sobre el Señor Jesucristo en ese séptuple ministerio, es decir, de forma completa. Luego ocurre algo excepcional. Ese cordero degollado con 7 cuernos, 7 ojos y rodeado por los 7 espíritus de Dios se acerca al trono y luego de acercarse al trono, lo cual es un guiño teológico hacia Daniel y la visión del anciano de días, donde el Hijo del Hombre se acerca al trono para tomar del anciano de días el control sobre las naciones, ahora el Cordero se acerca. Ya no es una figura de un hombre en las nubes, sino de un cordero sangrante, el que se acerca y toma de la mano de Dios este libro tan importante que dijimos representaba la consumación de los tiempos, el sentido de la historia humana, el propósito desde la perspectiva divina de todo lo creado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hasta el fin de los tiempos. Esto nos recuerda que el Cordero, Él es el centro en todo el escenario, de todo el universo. Y por lo tanto, puesto que Él es el redentor, Él es el creador y el redentor, Él es el único que tiene derecho a ejecutar todos los decretos y todos los juicios de Dios sobre un mundo rebelde y pecaminoso. Y hay algo que vale la pena destacar acá. Lo que Pablo dijo en 1 Corintios 1, 23 al 24. Lo que es locura para los sabios y escándalo para los religiosos,
dice en una versión actual, es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Yo no sé cómo percibieron los ángeles esto. Me imagino que no solo Dios ejerció ese autodominio pleno al ver a su hijo, parte inseparable de su esencia, de su ser humillado, escupido, azotado y finalmente asesinado por humanos pecadores. Pero también imagínense las potencias celestiales, los tronos, dominios, los principados y las potestades angelicales, viendo desde el cielo cómo su amo, cómo su rey y su señor era humillado y ellos no intervenir en todo esto. Era una locura que Dios mismo se expusiera a esto, pero con esta locura demencial de Dios, él obtuvo la mayor victoria y prueba que hasta la demencia de Dios, la locura de Dios, es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más poderosa que cualquier hombre, que cualquier imperio, porque con su humillación y con su derrota aparente, Cristo demostró la potencia de la impotencia. Esta es una paradoja. Con la debilidad conquistó el poder, con la derrota ganó la victoria y con su muerte ganó la vida. Eso es lo maravilloso, ese poder paradójico de la cruz. Para nosotros, sí, imponemos, ¿no? Creemos en la fuerza, creemos en imponer las cosas. Esa es la expectativa humana, pero la lógica del cordero es totalmente opuesta. La lógica del cordero es que a través de un aparente fracaso y de una muerte humillante, él puede ganar. Él es digno, su dignidad, su gloria y su fuerza se basan en que él fue inmolado por nosotros. Para nosotros como creyentes deberíamos precisamente hacer alarde de esto. Pablo decía, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendió el mensaje del Cordero. Es en nuestra debilidad que Dios se glorifica. Es con nuestra debilidad que el nombre de Dios es exaltado y su poder se manifiesta. Y Dios cumple sus propósitos. Y esto era claro, este Cordero inmolado que ha vencido es un recordatorio. Para usted y para mí tal vez nunca ha tenido mucho significado, pero para los mártires del cristianismo, recuerde que los creyentes estaban siendo masacrados por el imperio romano. Para ellos esto tenía un significado. Él les está diciendo que ellos van a morir, que van a ser inmolados, degollados, perseguidos, asesinados por la fe, pero así como el Cordero ha vencido a través de su muerte, así ellos a través del martirio van a participar de la poderosa victoria del Cordero inmolado. Por eso en Apocalipsis 12:11 dice que aquellos que han dado su vida siguen al Cordero donde quiera que va, porque son mártires de la fe. También recuerde en el 11:10 la figura de los dos testigos. Ellos ejercieron tanto poder entre la gente y sin embargo solo los lograron enfurecer. Pero cuando verdaderamente la gente dio gloria a Dios es cuando ellos fueron asesinados y luego fueron resucitados y levantados al cielo. Este es otro mensaje directo. La victoria nace de la impotencia, no de la prepotencia. Y Apocalipsis nos lo deja claramente establecido. Sigamos ahora con los versículos del 8 hasta el final, hasta el versículo 14. ¿Quién me ayuda de nuevo? Amén, amén. Dice la palabra del Señor del 8 al 14, 5 de Apocalipsis. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tienen arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría,
la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Mire, luego de ese acto del Cordero, de acercarse así sangrante con las marcas de la muerte, acercarse al trono y venir y tomar el rollo de la mano del que está sentado en el trono, provoca algo. Los seres vivientes y los 24 ancianos que ya en el capítulo anterior han adorado al que está sentado en el trono, ahora se arrodillan para adorar al Cordero, transfieren la adoración a Cristo, mostrándonos su igualdad con Dios. Y aquí está ese crescendo de la adoración donde vemos en primer lugar cómo en el centro está todo y allí toda la creación en el cielo, en la tierra, le adora y todo se postra como en un círculo, círculos concéntricos donde Dios y el Cordero están en el centro. Cada uno de ellos va cayendo en adoración. Dice los versículos del 8 al 10 que los ancianos hicieron algo. Ellos se postraron ante el Cordero y que para nosotros fue como terminó el capítulo 4, es ahora como también va a terminar el capítulo 5, con ese acto de adoración que solamente pertenece a Dios. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo aceptó adoración estando Él aún acá sobre la tierra. Cuando Él calma la tempestad, sus discípulos vienen y le adoran. Cuando Él resucita, Tomás lo reconoce como Señor mío y Dios mío, y él acepta adoración de la gente, porque él era Dios y es Dios y siempre será Dios. Y acá los ancianos reconocen la divinidad del Cordero. Esto contrasta contra teologías arrianas que muchas veces ven en Cristo a un ser creado o inferior. Vemos al principio cómo Juan quiere arrodillarse ante el ángel y el ángel le dice que no, porque él es un consiervo de él, que adore a Dios. Y acá vemos cómo todas las cortes celestiales se arrodillan ante el Cordero, lo cual nos señala que el que está acá no es un ser creado, no es un ser inferior a Dios, sino Dios mismo, Dios, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Luego de postrarse, dice que ellos tenían arpas e inciensos. En la mentalidad judía, el arpa era considerada el más noble de los instrumentos, ya que era el instrumento que generalmente se asociaba con la adoración en el templo. Entonces, aquí nos habla de que estas personas que recordamos que representan al pueblo entero de Dios, están actuando en una función sacerdotal. Ellos han sido hechos reyes, pero también sacerdotes. Por eso tienen arpas para ministrar en el santuario, pero también tienen incienso que simboliza las oraciones del pueblo de Dios que llegan al trono celestial. Esto nos recuerda la misión sacerdotal de la iglesia, de ser como el intermediario, el representante, el embajador de Cristo y su reino acá en la tierra. Dice que ellos entonan un canto nuevo. Y pues bueno, básicamente ellos alaban al Cordero por lo que Él ha establecido, un nuevo pacto, porque un nuevo pacto requiere un nuevo cántico y la nueva creación también merece nuevas alabanzas y es lo que el Cordero trae. El versículo 9 y 10 nos recuerda a un himno que muchas veces, o un coro que cantamos en nuestras iglesias a menudo, que le hemos puesto música, y dice, digno eres de recibir el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos compraste para Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y nos hiciste un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Mire qué maravillosa la promesa.
Esto nos demuestra que los 24 ancianos son seres redimidos, no necesariamente seres angelicales, porque ellos hablan de haber sido redimidos. Son una representación del pueblo de Dios en todas las épocas de la historia, tanto Israel con sus 12 patriarcas, como la iglesia con los 12 apóstoles. Y a esto se le suman los seres vivientes que representan a todas las formas de vida creadas por Dios. Y hay acá tres razones por las cuales ellos consideran que Él es digno. Eh, la primera le dice, porque fuiste inmolado. Ese esfagés, literalmente, que fue sacrificado, que fue degollado, que fue ofrecido, tal como el cordero era ofrecido para apaciguar a Dios en el día de la expiación. Así el sacrificio de Cristo es ese sacrificio perfecto. La segunda razón es por otra palabra que aparece ahí, egorazas. Nos compraste para Dios, un pueblo conformado por personas de toda raza, tribu, lengua, pueblo y nación. El mensaje del Apocalipsis es acá que Dios ya no limita a su pueblo a un grupo étnico, que los descendientes literales, físicos, carnales de Israel eh, no están en una mejor posición que cualquier otro pueblo, sino que Dios ha llamado a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación para que ahora sean el nuevo pueblo de Dios. Y Él dice algo más, que nos hizo un reino de sacerdotes, epoiesas basileian, y nos está diciendo que ellos reinarán sobre la tierra. Dios está hablando acá de un reino político, no de un reino espiritual, sino de un reino que va a ser impuesto sobre la tierra al final de los tiempos. Un reino que va a destruir a todos los demás reinos y se va a imponer sobre ellos, donde ya no habrán presidentes, reyes o emperadores, sino un único rey, nuestro Señor Jesucristo, y nosotros como iglesia reinando juntamente con Él. Entonces, acá nuevamente, cuando dice que Él nos ha comprado, otra vez hace alusión tanto a los sacrificios de Levítico como también al Éxodo, donde dice que Él compró a Israel con mano fuerte y con señales, así como Israel con la sangre del cordero se salvó de la destrucción y llegó a quedar marcada como posesión comprada, así ahora la sangre de Cristo bajo el nuevo pacto cumple esa función. Hoy usted y yo tenemos dos dimensiones como iglesia. Primera, la dimensión real. Reinaremos sobre la tierra. Vamos a gobernar en ese reino político literal que vendrá al final de los tiempos. Pero también tenemos hoy una dimensión sacerdotal. Cristo es nuestro sumo sacerdote que ministra en el mismo lugar santísimo celestial en representación nuestra. Pero Él también nos ha constituido sacerdotes para ministrar en el altar con acceso inmediato a la presencia de Dios. De modo que la iglesia es ese pueblo mediador entre Dios y la humanidad, entre el Señor y las naciones. Esa es parte de nuestra función. El rey apunta a una función escatológica futura y el ser sacerdotes, si bien será parte de nuestras funciones durante el milenio, también apunta a una realidad actual de mediar, de ser embajadores de Cristo ante el mundo. Debemos recordar que, hermanos, acá hay mucha tela que cortar y hay muchas a veces interpretaciones al respecto, pero lo que Juan nos está diciendo ahora, que el nuevo Israel está formado ya no por gente que tiene la sangre de Abraham, de Isaac y Jacob, sino aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador de toda raza, lengua, pueblo y nación. Ya no es la sangre de Isaac, de Abraham y de Jacob, es la sangre de Cristo la que ahora nos convierte en el verdadero Israel, en el pueblo de Dios. Ojo, no estamos diciendo que la iglesia haya sustituido a Israel como dice la teología del reemplazo. No, Israel étnico un día va a ser restaurado y volverá al Mesías, como lo dice Zacarías, que ellos lo verán venir cuando Él descienda sobre el monte de los olivos y cuando haya vencido a sus enemigos, dice Zacarías, ellos se acercarán y le dirán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y Él les dirá, con ellas fui herido en casa de mis amigos.
Y entonces dice que Israel llorará como se llora por hijo unigénito. Israel va a ser restaurado, pero por ahora, mientras, como dice Pablo, por ahora, por causa del evangelio, son enemigos y han sido desgajados del olivo verdadero. Un día serán reinjertados, sí, pero por ahora, el verdadero pueblo Israel, el Israel de Dios, es gente de toda raza, tribu, lengua, pueblo y nación que ha recibido a Jesús como Salvador y viven para Él. Han sido comprados con su sangre. Son una primicia de entre las naciones. Entonces, debemos recordar algo. Hay quienes, por ejemplo, nuestros hermanos que sustentan una teología milenial, suelen usar la figura cuando Jesucristo dice que su reino no es de este mundo, para decir que el milenio no podría ser posible porque sería un reino político en esta tierra, lo cual no concuerda con las palabras de Jesús. Pero eso no es lo que Jesús quiso decir. Su reino no es de este mundo, pero sí en esta tierra. Y hay una diferencia muy sutil en esto. La escatología judía, de donde se desprende la escatología cristiana, era realista y era terrestre. Ellos tenían un concepto bien claro de que el reino de Dios iba a ser realizado en el tiempo y en el espacio dentro de la historia humana. Ellos creían en un reino político universal de su Mesías. Y esto pasa directamente al cristianismo. No fue sino hasta que el método alegórico cobra significado con Orígenes y luego sobre todo con Agustín, que la creencia en un milenio literal fue poco a poco abandonada, pero esta fue la creencia de los primeros cristianos durante los primeros 3 o 4 siglos del cristianismo. Y por lo tanto fue lo que la iglesia primitiva creyó, un milenio literal. Eh, Cuando Jesucristo dice, mi reino no procede de este mundo, esto no significa que no se va a realizar aquí en la tierra. Lo que nos quiere decir es que el reino de Él no es parte de este sistema corrupto y pecaminoso que Pilato conocía, el cual era el imperio romano. Cristo está diciéndonos que su reino es diferente, que es aún futuro, pero que es un reino distinto, que se basa en los valores del reino de Dios, no en los valores de los reinos de la tierra. Por eso no es de este mundo, aunque sea en esta tierra, porque no ejerce el poder bajo los mismos principios. Muy bien, entonces, a la larga, vemos desde Génesis hasta Apocalipsis cómo la creencia en un reino político y literal sobre la tierra es algo innegable. Solamente aquel que no quiera ver la realidad podría caer en simbolismo sin sentido y decir que esto es una figura de algo. Por ejemplo, donde nosotros los quiliastas o milenaristas, ya sea usted dispensacionalista o premilenarista histórico, creemos en un milenio literal sobre esta tierra. Y cuando leemos pasajes como que el león comerá paja como el buey, el niño jugará sobre la caverna del basilisco y nadie dañará a nadie porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, para usted y para mí esto es literal. Pero para un amilenialista diría que el león y el cordero coman juntos sería como decir que personas por naturaleza agresivas pueden convivir con gente pacífica en el reino de Dios al ser transformados. Pero esto es llevar el significado del texto más allá de la intención del autor original. No fue eso lo que quiso decir. Ahora, el lenguaje de Apocalipsis toma un tono político con algunas palabras. Cuando los ángeles dicen digno eres, están utilizando la fórmula Axios Ei, que era una aclamación que generalmente se ejercía con el emperador. Cuando el emperador entraba triunfal luego de una batalla, lo recibían con el grito de Axios Ei, digno eres, César. Ahora, de forma política, Juan toma el título y se lo aplica a Cristo otra vez para desafiar al emperador y presentar a Cristo como el verdadero rey y señor de la creación. De manera que lo que nos está diciendo es que la misma iglesia es una comunidad con valores distintos a los reinos de este mundo, que tiene ideas de justicia social, de valores distintos a los que tiene el mundo. No utilizamos la fuerza, no imponemos, no es la prepotencia, sino más bien el amor que Jesús predicó, lo que a la larga termina conquistando el mundo. Ahora, hay algo que nos dice en el capítulo 5, versículo 11.
con respecto a la gente que adoraba a Jesús. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Allí donde aparece esa expresión millones de millones, aparece en realidad la palabra miríades, que en el mundo griego, en la lengua griega de esa época, en el koiné, era el número más grande que los griegos conocían y que de hecho era más bien un número utilizado para describir algo que no se puede contar, porque es demasiado grande. Por eso el traductor lo vierte como millares y millares o millones de millones, pero la palabra es miríades, un número incontable, innombrable, algo que no se puede reducir a meros números, imposible de contar. Y mire cómo pasa la adoración del cielo, de 28 personas a millones de millones adorando al Cordero. Por eso decimos que es un crescendo, donde comienzan 4 seres, luego 24, y luego todo lo que está en el cielo, en la tierra, en las aguas y debajo de la tierra, y luego todo el universo se inclina y se arrodilla ante el Cordero que tomó el libro de aquel que está sentado en el trono. Y ahora vuelven a señalar la divinidad de Cristo, presentándonos a ese cordero degollado con 7 características o 7 atribuciones divinas: alabanza, gloria, honra, fortaleza, sabiduría, riqueza y poder. Y los ancianos proclaman que es el Cordero quien ostenta estas 7 virtudes, que son virtudes divinas y que utilizan para señalar que ese Cordero degollado es simplemente Dios mismo. Él es digno de toda la adoración. Y los ángeles lo cantan, ¿no? Ese es el himno. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. La combinación de estas 7 virtudes en la mentalidad cristiana y judía del primer siglo implicaba la plenitud de todo. Es decir, lo que Pablo dijera en una de sus epístolas: todo existe por Él y para Él. Y esto es lo que están señalando estas 7 virtudes. Todo le pertenece a Él. Él lo abarca todo. Él tiene la perfección absoluta. Él ha logrado lo que nadie más ha hecho. Y bueno, eh, sinceramente, ¿no? No es de extrañar. Si Él fue el único digno de tocar el rollo y de abrirlo, cuando nadie ni siquiera podía mirarlo, ciertamente Él merece estos 7 atributos y mucho más. Note cómo va en aumento del Sanctus, de ese santo, 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 del 4.8, a la adoración de los ancianos en el 4.11, al coro unido que luego alaba al Cordero en el capítulo 5, versículo 10, y luego a esa adoración de los ángeles que resaltan esos 7 atributos de Cristo. Esta declaración quizás le va a parecer rara. La Biblia es un libro sorprendentemente materialista. ¿Por qué? Hablemos del materialismo bíblico, no del materialismo secular, ¿no? ¿Por qué es materialista? Porque esta idea, de hecho, saben que no nos extraña que Agustín sea el padre del amilenialismo, que interpreta el milenio de forma literal, perdón, de forma simbólica o alegórica, ya que él tenía una herencia gnóstica y en el gnosticismo la materia era vista como algo malo y pecaminoso. Por lo tanto, un reino de Dios que fuese político, que fuese aquí en la tierra, era una abominación para ellos, porque era rebajar el ideal divino. Pero la Biblia es materialista y para ella la creación material es buena. Dios crea la tierra y dice es buena, crea las plantas y dice es bueno, crea los animales, crea al hombre, crea la sexualidad, crea todo y dice es bueno. Y no en vano, Dios mismo, en la persona de Cristo, nos muestra que el cuerpo no tiene nada de malo cuando Él, nuestro Señor, resucita con un cuerpo físico, no resucita como una esencia inmaterial o un espíritu. Él resucita con carne y hueso, come con ellos pescado un día y les dice, tóquenme, metan sus manos en mi costado y en mis manos y vean, porque un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. En el libro de Apocalipsis es profundamente antinóstico, antimaniqueo, antidualista, porque nos presenta que la materia y el espíritu no están en contraposición. Dios un día nos va a dar cuerpos resucitados, el cuerpo es bueno,
y Él gobernará en esta tierra por 1000 años. La materia es buena, la creó Dios para nuestro deleite. Y esto choca frontalmente con el mensaje gnóstico. Entonces, y eso es muy importante destacarlo, ¿no? A la larga, todo lo que está en la creación adora al Cordero y le rinden alabanza por los siglos de los siglos. Note las 4 esferas de adoración que se mencionan acá en el versículo 13. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Con estas 4 esferas de creación, Juan pretende cubrirlo todo. En el cielo abarca los seres celestiales, los ángeles, los seres vivientes, querubines, serafines, tronos, principados que rinden alabanza. En la tierra, toda la humanidad y el resto de la creación material que vive y adora a Dios. En el mar, toda criatura, incluso los peces y cualquier otra forma de vida en las aguas, adora al Cordero. Y finalmente, al utilizar la expresión bajo la tierra, recordemos que los judíos tenían la concepción de un mundo de 3 niveles, ¿no? El submundo o el mundo subterráneo, la ultratumba, la tierra y luego los cielos. Al hablar de bajo la tierra, trata de decirnos que incluso los muertos, todos ellos van a tener que unirse en un coro final de adoración al que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, todo esto choca con la idea de que la creación no será redimida. Más bien nos recuerda que Dios siempre ha tenido el propósito eterno de glorificarse a sí mismo, salvando todo lo creado. Al final del tiempo, no solo nos espera una reconciliación humana con Dios, sino una reconciliación cósmica del Cordero con el cosmos que Él creó, del universo creado con su creador. Y de allí que dentro de la alabanza que se rinde al Cordero, no hay nada, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo. Nada queda fuera de la alabanza. Todo va a tener que doblar su rodilla y darle gloria al Cordero. Entonces, al final, lo que Dios nos está presentando acá en estos capítulos 4 y 5 es un culto, un servicio de adoración celestial realizado por los mismos seres celestiales en adoración a su Creador. Y la imagen trata de presentarnos de forma atractiva cómo a través de la vista, ¿no? Con las figuras que utiliza, a través del oído, con los cantos y a través del olfato, con el incienso que baña todo el escenario. La idea de Juan es capturar nuestros sentidos para llevarlos a la adoración a Dios. Evidentemente la música no falta y bueno, eh, ¿qué rescatamos de este capítulo, además de lo que hemos dicho? Bueno, una teología de la creación, donde para Dios su creación es valiosa. No en vano Apocalipsis dice en un capítulo que vamos a ver más adelante que ha llegado el tiempo del juicio, donde Dios destruirá a los que destruyen la tierra, mostrándonos que Él tiene también un espacio para su creación completa, no solo para el hombre. Y a la larga todas las formas de vida serán redimidas por el sacrificio del Cordero. Peces, animales, plantas, la tierra misma, el resto del universo, todo será renovado y redimido para la gloria de Dios. Al final, los 4 seres vivientes exclaman amén y los ancianos se postran y adoran, representando a toda la creación. Y bueno, con esto poco a poco se va cerrando el ciclo litúrgico de este capítulo y lo que viene después, ya en los capítulos siguientes, eh, toca otros aspectos que quizás para muchos son los más fascinantes. Personalmente, para mí, estos capítulos son la base para entender el resto. Porque si usted quita el capítulo 4 y el 5, lo que le queda de Apocalipsis son bestias, juicios, ramera, dragones y figuras grotescas, pero no tienen sentido si primero no ha entendido quién es el que está sentado en el trono, si no ha entendido quién es el que gobierna. Y bueno,
Eso es clave de entender en todo este proceso. Bien, eh, no sé si hay preguntas o comentarios, amados hermanos. Buenas noches. Buenas noches, hermano Aldair. Buenas noches, hermano. Una pregunta. Cuando estudiamos esta clase de escatología y tocamos el tema, ¿no? de los 24 ancianos, hermano, comentamos que, pues, la antigua teología, cuando yo me crié, decía, bueno, pues, estamos hablando de los 24 ancianos, que son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, aunado al último apóstol, no elegido, que es Matías, que son los que van a estar allá en ese evento y en esa escena cósmica. Em, pero pues ya estudiando comentábamos que son seres, pues obviamente creados, que son Ujú. ajenos, que son que son una representación de tanto los 12 patriarcas como los 12 apóstoles, ¿no? Sí, Entonces, sí. mi pregunta es esa, ¿no? Entonces, ¿cuál es, a su punto de vista, ¿no? Y a la literatura que estamos llevando, cuál es la respuesta, ¿no? ¿Son ellos o no son ellos? Igual como el mismo tema de los dos testigos, ¿no? Se nos enseñó hace muchos años Ajá. que a fuercita es Elías y a fuercita es Moisés, ¿no? Sí, y Pero otros sin dicen embargo, Elías y Enoc. ok, otros dicen que Elías dice, no, pues porque no conocieron X o Y, pero pues hay ciertas cuestiones y ciertas consonantes ahí en el texto bíblico, uno se queda, bueno, ¿qué está pasando, no? Y esa es mi duda, pues en general. Ujú. Bueno, Bueno. esa duda. Ujú. Ok, nadie podría decir que los 12 representan exactamente a los 12 patriarcas, ¿no? Leví, Judá, Simeón, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, etcétera, etcétera, ni que representa a los 12 apóstoles o que son ellos exactamente, porque lo que nos está preguntando, lo que nos está presentando aquí es un símbolo que nos lleva a considerar a estas figuras como reyes, porque tienen coronas, como sacerdotes, como lo vimos, porque tienen incensarios y tienen arpas. Entonces, los 24 representan más bien la plenitud del pueblo de Dios a través de todas las épocas, de forma simbólica, ¿no? Es ahí donde tiene sentido 12 tribus, 12 patriarcas, pero decir que son literalmente los 12 apóstoles originales y los 12 tribus de Israel, los 12 patriarcas de las 12 tribus, es ir más allá de la intención del autor. Él quiere recalcar que ellos representan a todos los redimidos de toda tribu, lengua y nación. Por eso ellos dicen, porque tú nos has redimido de toda tribu, lengua y nación. Evidentemente los 12 patriarcas y los 12 discípulos no eran de toda tribu, lengua y nación, pero los ancianos dicen que ellos son redimidos de toda tribu, lengua y nación, lo cual nos dice que es una representación simbólica de todo el pueblo de Dios más que figuras específicas a las cuales les podamos poner nombre y apellido. Muy bien, no sé Ok, si ok, alguien, ok. Sigue siendo de manera simbólica, ¿no? Ok, ok. Gracias, hermano. correcto, simbólica. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? Yo, pastor, cuando Ujú. dice que somos reyes y sacerdotes, bueno, yo escuché que usted dijo que se está refiriendo a los ancianos, pero yo he escuchado que este título se utiliza, ¿verdad? Así como para un hermano o alguien más. ¿Sería correcto esto de decir, ¿verdad? Tú eres un rey y sacerdote o eres un rey, ¿verdad? Porque así lo dice Apocalipsis. Bueno, eh, lo cierto es que toda la iglesia ha sido constituida un reino de sacerdotes y gente santa, como dice la palabra, ¿no? Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Cuando dice real sacerdocio, lleva implícita ambas ideas. Somos un sacerdocio formado por reyes. En otras palabras, en la iglesia se fusionan tanto los ministerios de la tribu de Leví con la tribu de Judá, el reinar y el ser sacerdotes, algo que era imposible, ¿no? Cristo en la carne no podía ser sacerdote según el orden levítico porque era de la tribu de Judá, la tribu del Mesías, la tribu del rey, pero él tiene un sacerdocio mayor, el sacerdocio de Melquisedec que ha compartido con nosotros. Ahora, hoy en día, cuando la gente quiere hoy se ha puesto de moda el coaching cristiano, ¿no? Y tratamos de darle ánimo, levantarle la autoestima a toda la gente
Y utilizamos eso, tú eres un rey, tú eres un sacerdote, no te menosprecies. Y entiendo el propósito que terapéutico que tiene decir este tipo de cosas. Pero bíblicamente, sí, somos reyes, somos sacerdotes, vamos a reinar con Cristo sobre las naciones un día de forma política. Ahora tal vez seamos lo vil y despreciado del mundo, ahora tal vez no seamos reyes, nadie nos vea como sacerdotes, pero Él nos ha hecho. Al principio del Apocalipsis dice, y nos hiciste, hablando en tiempo pasado, un reino, nos hiciste reyes y sacerdotes para Dios tu Padre. Así que usted es un rey y usted es también un sacerdote. Todavía no está ejerciendo sus funciones de rey, pero sí funciones sacerdotales. Al ser un embajador de Cristo, al representar, al mediar entre Dios y los hombres, representando a Jesucristo. Y un día también va a ser rey en el sentido político, pero al ser descendiente, bueno, al digámoslo así, al ser hijo adoptado por Dios, el rey del universo, ¿en qué nos convierte a nosotros, no? Él nos ha dado esa facultad de reinar, lo cual de paso es parte del imago Dei. No sé si respondí su pregunta. Amén. Sí, sí, pastor, y gracias. Muy bien. ¿Hay alguien más, hermanos, que desee opinar o hacer algún comentario, duda o pregunta? Bueno, qué bendición, mira, estar reunidos acá. No estamos de toda tribu, lengua y nación, pero acá vemos salvadoreños, por lo menos dos, guatemaltecos, chilenos, mexicanos, estadounidenses. Qué bendición poder estar acá. Un día, hay una hermana de Cuba que creo que aquí ya se le fue la señal y se salió, pero qué bendición poder estar acá. Hoy con las tecnologías que podemos reunirnos en cuestión de segundos en todas partes donde nosotros estamos. Todo esto solo es una pequeña y mala sombra de lo que un día vamos a vivir cuando estemos reunidos todos como una gran familia en la fe allá ante el trono. Y lo que hoy usted vio en los capítulos 4 y 5 ya no solo lo va a estar, no solo lo habrá leído el Apocalipsis, usted y yo estaremos ahí adorando al Cordero delante del trono. Y eso será lo más maravilloso, cuando lo vivamos en persona, cuando ya no sean los 24 ancianos, sino sean gente de toda tribu, lengua y nación que adore. Ya no sean representaciones simbólicas, sino que usted y yo estemos literalmente ante el trono. Y eso es algo que anhelo de verdad y que espero que usted anhele de corazón. Vamos a terminar nuestra clase de esta noche con una oración y le vamos a pedir a nuestro querido hermano Marlon que nos despida, por favor. Hoy no ha hablado, así que, bueno, No, pastor, he estado muy atento y no, digamos, no he tenido preguntas por hacer porque me quedó todo muy claro. qué bueno. Gracias. Bien, oramos, hermanos. Amén. Bendito Señor, gracias por esta clase, Señor. Gracias porque tú permites que en este tiempo podamos aprender más de ti, conocer, Señor, tu palabra, todo aquello que va a acontecer en ese futuro, Señor glorioso. Gracias, Señor, que estas clases nos sirvan a nosotros para seguir cimentando nuestro conocimiento de ti y que podamos ser, Señor, herramientas útiles en tu palabra por esas almas, Señor, que necesitan venir a ti, Padre Santo. Bendito Señor, oro por mis hermanos que están aquí, que también puedan abrir sus corazones, sus mentes, sean como esponjas, Señor, ante esta clase y las que vienen, para poder tener un entendimiento mayor sobre este libro, Señor. Llénanos con tu sabiduría, oh Espíritu Santo. Y bendice, Señor, a mi hermano Fernando, quien da esta clase aún con mayor sabiduría, Señor. Toca nuestros corazones en todo momento, Padre. Lo vemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga y que descansen. Nos veremos en el Bendiciones. Sí, hermanos. Feliz noche. Hasta el Dios próximo les bendiga sábado. a todos. Buenas Excelente noches. semana.